Cordial saludo, mi nombre es Luis Hernando Ruiz, estudiante de la UNAD en Tecnología en Desarrollo de Software. Y la presente es el video sustentación de la fase 6 del curso Modelo de Administración de Base de Datos. Comencemos. ¿En qué consiste esta actividad? Básicamente, argumentar lo que se realizó durante el curso para la solución que se le dio al problema de la empresa de parques que quería gestionar sus empleados. En la primera fase, básicamente se definió una base de datos. Se explicó también el concepto de sistemas de gestión de bases de datos, sistemas de gestores de base de datos. Se explicó también el concepto de modelo relacional. Se diseñó un modelo conceptual de la base de datos, pero un concepto lógico, ¿no? En la fase 2 se llevó a cabo mediante cuadros comparativos el diseño conceptual, lógico y físico de la base de datos. Se indagó sobre la herramienta de interfaz gráfica de usuario MySQL Workbench, que en sí MySQL Workbench no es un motor de base de datos. El motor de base de datos es MySQL, más MySQL Workbench es la herramienta de interfaz que permite gestionar esa base de datos. No sé si me di a entender. Se elaboró un modelo relacional en base al problema propuesto, ya lo dije, de la empresa de parques que quería gestionar sus empleados. En la fase 3 se implementó ya en sí el modelo físico de la base de datos. eh, También se definió el lenguaje de definición de base de datos DDL y el lenguaje de manipulación de base de datos DML y sus sentencias. Se explicó conceptos clave como que es una primary key, que es una foreign key. Eh, También se implementó ya la base de datos relacional con scripts, con un scripts que permite crear y hacer consultas. Y ahí faltó también un script que me inserta los datos ya en la base de datos. O sea, son tres scripts. Uno que crea, uno que inserta los datos y otro que permite realizar consultas. En la fase 4 se reconocieron, utilizaron los sistemas de la administración de base de datos, otros, o sea, como Progress SQL, eh, y su herramienta Page Admin. Eh, También se utilizó la herramienta de administración de base de datos DBIR, que básicamente o sea, configura toda la base de datos en una sola para no estar en una base de datos trabajando, después en otra, no, no. Mediante DBIR puedo trabajar toda la base de datos en una sola. Se realizaron diversas operaciones como modificación de la estructura de las tablas, inserción de registros, modificación de sus datos, de los datos de los registros, ejecución de consultas entre varias tablas, o sea, que implicaba varias tablas. En la fase 5 básicamente se utilizó el servidor de base de datos MongoDB mediante la interfaz gráfica de usuario MongoDB Compass. Ya lo expliqué. Se realizaron puntos de comparación entre la base de datos no relacionales con la base de datos relacionales como Postgres y MySQL con no relacionales como MongoDB. Se realizaron consultas, se manipularon datos. Bueno, a continuación voy a realizar una consulta en mi interfaz gráfica de base de datos de Progress PG Admin. Ya dije que esto es una interfaz gráfica más la base de datos se llama Progress, pero esta es la interfaz que permite manipular datos. Le doy acá, estoy acá ya adentro. Eso. Bueno, aquí tengo lo que voy a hacer. Vamos a realizar la consulta entre tres tablas, entre empleados, turnos y horarios. O sea, los turnos y horarios asignados a cada empleado. No sé si me entienden.
y los ejecutamos. Como pueden ver, el empleado Paula Sánchez, que pertenece al área administrativa, o sea, porque yo coloqué que los empleados tuvieran dos tipos de turnos, administrativos, operativos, y su horario de inicio y fin, pues su turno, su horario. El turno es, si bien son dos, son tres, administrativo, operativo y seguridad. Bueno, ahora vamos a mi base de datos MySQL mientras la interfaz gráfica MySQL Workbench. Le doy acá. Para manipular esta base de datos hay que tener en cuenta que hay que tener prendido WAMP Server. Ya saben, para uno manipular una base de datos, le donde la base de datos que quiere manipular, aquí yo tengo varias, pero si la que quiero manipular es base de datos Spark, le doy doble clic, entonces se me pone en negrito, ahí yo la tenía en negrito porque ya la estoy manipulando anteriormente, entonces aquí coloco el script, ahora vamos a manipular los roles de los empleados asignados a cada parque, lo seleccionamos, le hundimos acá, y acá me dice que Juliana Ramírez es un operador de atracción del Parque Las Flores, que Paula Sánchez, operador de atracción del Parque Aventura. Listo, ya ahí involucré tres tablas también. Y por último vamos a hacer una inserción de registros en la base de datos no relacional MongoDB, mientras la interfaz gráfica MongoDB Compass. Aquí estoy, conecto. Hay que tener en cuenta que para esta fase, para esta base de datos que tengo en MongoDB, yo migré los datos que tengo en mi modelo relacional en Progress al modelo no relacional a MongoDB mediante una herramienta que se llama Pendajo, que es básicamente un conector entre bases de datos que permite transformar datos, permite manipular datos, extraer los datos, cargarlos y analizarlos. Que la prueba de la conexión, aquí está. ¿Por qué digamos, con porque una es esta es la base de datos de parques, pero una pertenece a la tabla turnos, otra pertenece a la tabla empleados, otra pertenece a la tabla atracciones, así. Bueno, y aquí vamos a añadir data, insertar documento, y vamos a añadir este registro, que este es mi nombre, vamos a añadirlo acá, vamos a insertarlo, y vamos a ver si el registro se insertó. Vamos al último, como pueden ver, el registro sí se insertó. Muchísimas gracias y hasta luego.